Buenas tardes para todas y todos. Esta es la primera conferencia del curso Procesos y Problemas del Mundo Antiguo y Medieval. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla, ya la grabación, para efectos de consulta a los estudiantes que no pudieron asistir a esta webconferencia. Procesos y Problemas del Mundo Antiguo y Medieval, primera webconferencia. Entonces vamos a mirar la agenda del encuentro. Primero vamos a mirar el objetivo de la fase. Segundo, vamos a mirar una periodización histórica y algo sobre la antigua Grecia, que es el tema que eh, se viene trabajando en la fase número 2. Bueno, explicaré la actividad y pues si hay preguntas, vamos a responder preguntas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de digamos, esta fase o de esta conferencia? Y del tema que vamos a tratar, entonces comprender la historia del pensamiento como manifestaciones culturales de un tiempo y espacio determinado de manera específica de la historia antigua y la Edad Media. Primero que todo vamos a mirar qué es la periodización histórica, ya que la periodización histórica, ya que es un recurso que utiliza el historiador para establecer cortes simbólicos en una temporalidad continua a partir de un criterio teórico. Este digamos, es de gran utilidad para la percepción del transcurso temporal entre los diferentes procesos históricos. Entonces, como periodización histórica es una convención de acuerdo, es un acuerdo establecido que varía según la corriente historiográfica que la desarrolla, ¿no? o la corriente historiográfica que la maneje, o la perspectiva del historiador. Entonces, algunas propuestas de periodización parten de criterios, ya sean políticos o criterios económicos, sociales y o culturales. Eso depende, ¿no? O una mezcla de ellos. Los historiadores o estudiosos de la historia les otorgan nombres a cada periodo según sus propios criterios. Por eso las propuestas de periodización difieren unas de otras. Entonces vemos las más conocidas o tipos de periodización histórica que tenemos en esa periodización histórica por épocas o edades, periodización por modos de producción o periodización de acuerdo a la escuela de los anales. Entonces, eso es debido, como les venía diciendo anteriormente, a las diferentes corrientes historiográficas. Entonces hay una que se llama el positivismo. Y ese concepto de positivismo surgió de los trabajos de un teórico llamado Augusto Comte, quien dividió la historia de la humanidad en tres estadios diferentes. Y el tercero era positivo, se caracterizaba por lo que era algo certero, algo real y preciso, ¿no? Eh, de ahí que esta corriente de pensamiento historiográfico está en la búsqueda permanente del dato cierto, del dato real, útil y preciso, o sea, es lo positivo. Entonces, el positivismo postula la idea de progreso eh, como definición del devenir histórico. Entonces, concibe a la historia por etapas que van desde la barbarie hacia el desarrollo, donde donde cada una es mejor que la anterior, y concibe el tiempo de manera lineal, mejor dicho, y no reconoce retrocesos. Entonces, pues, se postula que el investigador debería estar alejado temporal y anímicamente del objeto de estudio para investigarlo. Y asimismo, pues, interpretar, sino además de interpretar y describir simplemente los datos objetivamente del suceso que está investigando. La intención era encontrar el dato puro y construir leyes históricas. El positivismo es el responsable de dotar a la historiografía de su primer método para darle un carácter científico. Entonces vamos a encontrar a representantes como Leopold von Ranke, Jules Michelet, Denis Fuster de Coulanges, y sus orígenes se ubican entre los inicios del siglo XIX en Francia, aunque fue en la actual Alemania donde tuvo un importantes representantes.
Tenemos el historicismo, que es la tendencia intelectual a reducir la realidad humana a su historicidad o condición histórica, que es única e irrepetible. Entonces, más o menos entre 1870 y 1920, diversos historiadores reaccionan frente al positivismo que intentaba recabar la mayor cantidad de datos para poder escribir la historia, una historia objetiva. Y sí, digamos que ese es el fin último de los historiadores, escribir una historia objetiva, lo más objetivamente posible. Sin embargo, consideraba que el investigador era capaz de quedar al margen de su investigación, es decir, que no se involucraba en esa investigación. Pero ya hemos hablado que, digamos que siempre hay ciertos sesgos que tiene el investigador, ¿no? Eh, digamos que ese historicismo, eh, frente a esto, el historicismo planteaba que la historia se estudia y se ve desde el punto de vista subjetivo del investigador. Entonces, la investigación se hace a través de la experiencia subjetiva de quien la investiga. Así asegura que el historiador solo refleja eh, la historia de su tiempo y desde su tiempo. Entonces, aparecen otros teóricos también, como William Dittler y en Alemania, Benedetto Croce en Italia, José Ortega y Gasset en España y Edmundo O'Gorman en México, quienes han sido los más claros representantes digamos, de esa corriente historiográfica que es el historicismo. Desarrollan la historia narrativa y episódica y también se le conoce como historia científica o racional concreta. ¿No? Historia científica o historia racional concreta. Entonces eh, conciben que los hechos son históricos porque no se repiten. La historia se recrea en la mente del historiador y la hace, por así decirlo, experiencia propia y por ello se dice que la hace contemporánea al historiador, porque se manifiesta que toda historia es historia contemporánea, o toda historia se escribe desde el presente. Entonces el historiador debe establecer un criterio para saber si lo que dijo es o no verdad. Entonces se presenta eh, una división tradicional de la historia universal propuesta por el historicismo, en la que ya se divide la historia en prehistoria e historia, que es la que más conocemos y es esta primera periodización por épocas o edades. ¿Listo? Entonces la etapa de la historia se divide a su vez también, esta etapa de la historia como tal, se divide también en la antigüedad clásica, desde el fin de la prehistoria hasta la caída del Imperio Romano en Occidente, en 1476 después de Cristo. La Edad Media de la fecha anterior hasta la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano Oriente, el poder de los turcos hasta 1453, aunque hay algunos que ponen ese fin de esa edad media hasta en 1492, que empieza la edad moderna, que es la era de los descubrimientos, con el encuentro de América. Se inicia de los grandes descubrimientos geográficos y culmina con la Revolución Francesa en 1789 y de ahí empieza la edad contemporánea hasta nuestros días, ¿no? Este tipo de periodización se mezclan criterios de diferentes, ya, diferentes criterios, digámoslo así. El cultural, con la aparición de escritura, los hechos militares, caída de Roma, caída de Constantinopla, y hechos políticos como la Revolución Francesa. Entonces hay una mezcla de varios mm, digamos, de varios criterios dentro de esa periodización. Ahora vamos a encontrar la periodización por modos de producción o lo que también se conoce en historia como el materialismo histórico. Este materialismo histórico es la versión venida de Carlos Marx, ¿no? Digamos, de la dialéctica idealista hegeliana interpretada como económica y basada en la relación de producción y de trabajo. Entonces, por eso se llama una periodización por modos de producción o materialismo histórico. Los términos se pueden definir más claramente en esta corriente de pensamiento son la dialéctica como la naturaleza de las cosas y el hecho de que los diferentes aspectos de la sociedad están siempre orgánicamente relacionados, ¿no? Entonces estas relaciones orgánicas se explican de manera más convincente si se advierte que el aspecto económico, el aspecto material, es tan importante que tiende a reflejarse en todos los aspectos político, social y cultural. Entonces, bajo digamos, esta premisa, esta propuesta, se divide la historia europea por modos de producción, según el materialismo histórico de Carlos Marx. Modos de producción, ¿cómo sería? Entonces, el comunismo primitivo, como la primera etapa, luego le sigue el esclavismo,
como segunda etapa, de ahí el feudalismo como tercera etapa, y por último el capitalismo, donde por dialéctica de su naturaleza, que es una contradicción, cada etapa gesta en su seno el origen de la siguiente. Entonces, ese comunismo primitivo gesta lo que es el esclavismo, que a su vez el esclavismo gesta lo que es el feudalismo, y ese feudalismo va gestando lo que se va a conocer después como el capitalismo. Se establece la existencia de constantes o de leyes que en el acontecer histórico como la lucha de clases. Entonces, ese materialismo histórico, digamos que dice que hay una constante en todas estas etapas o edades, que es la lucha de clases. Entonces, la economía es el gran proceso o estructura que da mayor movimiento a las subsecuentes etapas y esta está formada de la gran movilidad de los diferentes acontecimientos. Entonces, digamos que, como les decía, sus principales representantes son Carlos Marx y Friedrich Engels, y en la actualidad se encuentra, bueno, en la actualidad ya murió, pero ahí hay una corriente, digamos, de historiadores que se conocen como los historiadores marxistas británicos, y entre ellos está Eric Hobsbawm, digamos, y que ustedes lo van a trabajar mucho más adelante, eh, que trabajan, digamos, este tipo, o el estudio de la historia de acuerdo a este tipo de periodización. Entonces, el origen se ubica a mediados del siglo XIX en la actual Alemania e Inglaterra. Eh, el nacimiento de este materialismo histórico. Otra forma de periodización es la propuesta por la corriente del materialismo histórico que divide a la historia en modos de producción, como, bueno, que decía comunismo primitivo, comunismo, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Ya, allí, ya más adelante de ese capitalismo va a venir algo que se conoce como socialismo y del socialismo al comunismo. Era lo que proponía Carlos Marx. Pero que como hemos visto, hasta cierto punto una parte del mundo se volvió socialista y otra parte se mantuvo en el capitalismo. Entonces, y esos periodos criterios de periodización se establecen de acuerdo a las características comunes, principalmente digamos, de criterios económicos que presentan las sociedades. Este modelo, digamos, explica igualmente eh, eh, el historicista en la evolución de la sociedad europea. Entonces, sin embargo, tiene una mayor universalidad al no tomar como referente principal a los diferentes fenómenos políticos europeos. También los diferentes historiadores materialistas han necesitado adaptar el modelo de las circunstancias específicas de cada lugar, lo que en ocasiones ha dado pie a la incorporación de nuevos modos de producción, como el mixto de producción asiático. Perdón. Y tenemos la periodización según la escuela de los anales, que es otra corriente historiográfica. Con este nombre se designa a la revista fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucie Febre, profesores de la Universidad de Estrasburgo, que crearon una red multidisciplinaria de colaboradores, ¿no? Y postula que la historia se mueve en tres planos temporales superpuestos. Entonces, hay una historia de la larga duración, que son eventos que van durante mucho tiempo, que son movimientos muy lentos, de permanente transformación y dividen el tiempo histórico en eras. En la mediana duración se ubican los acontecimientos que perduran en varias generaciones y pueden dividir el tiempo en etapas. Y finalmente, la corta duración, que son los periodos coyunturales donde se percibe el movimiento y la ruptura rápidamente y se dan en el lapso de una generación. Entonces, digamos que esta corriente historiográfica toma en cuenta la geografía. Para los que están viendo geografía histórica, vamos a hablar de Lucien Febvre, vamos a hablar de Marc Bloch, como de esas personas que toman otras disciplinas para el estudio de la historia. Entonces, esta corriente historiográfica de los anales toma en cuenta la geografía, pero no como el escenario de la actuación de las personas, sino como el ambiente en que afecta al ser humano y a la vez el hombre afecta. Entonces hay una correlación ahí. Y es una relación estrecha donde se puede entender el espacio sin el hombre, ni al hombre, no se puede entender el espacio sin el hombre y al hombre sin el espacio. Entonces, todo es un contexto que moldea también esos hechos históricos. Por el momento,
Entonces, esta corriente tuvo un origen en Francia en el segundo cuarto del siglo XX y esta corriente historiográfica ha desarrollado diferentes épocas en las cuales los representantes más influyentes han sido Marc Bloch, el fundador, Lucien Febvre, Fernand Braudel, que es uno de los trabajos que estamos llevando o que se van a trabajar en uno de los trabajos, uno de los textos que se van a trabajar en geografía histórica, como el Mediterráneo, Jacques Le Goff y Roger Chartier, que todo el origen es en Francia, ¿no? La escuela de los anales, don Fernand Braudel pone un énfasis en la duración de los procesos históricos, por lo tanto la periodización se establece mediante la corta, mediana y larga duración. Entonces los diferentes historiadores de esta escuela retoman el marco de la división tradicional de la historia y le realizan adaptaciones. Entonces los periodos de corta duración son los acontecimientos que de manera inmediata se están observando, que aportan datos para iniciar el desarrollo de un tema. Observar, digamos, un tema en un periodo de mediana duración ayuda a ver el tema en cuanto a una mayor temporalidad, lo que permite establecer mayores relaciones con otros factores y observar las diferentes coyunturas que se van dando durante ese periodo. Mientras que el trabajar un tema en periodo de larga duración nos aporta el ver los cambios y las permanencias del tema tratado. Entonces, cuando se trata un tema en larga duración, se van a ver los diferentes cambios durante todo el periodo que se está trabajando. ¿Listo? Entonces, esos digamos que son los tres periodos que se conocen o que se trabajan en la historia, ¿no? Ahora sí, vamos a mirar esta parte de la periodización para que usted lo tenga más claro. Esto que está acá, digamos que esa periodización por épocas, por edades, es más, digamos que está enfocada en el historicismo. Entonces, miramos prehistoria e historia. Esto es lo que se divide, en lo que se divide la historia de la humanidad. Prehistoria e historia. Entonces, dentro de la prehistoria tenemos el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Y con la aparición de la escritura, se parte esa historia de la humanidad en dos, ya se empieza a hablar de historia. ¿Por qué? Pues porque con la escritura es que se empiezan a, eh, a dejar huellas de una escritura o de cómo el ser humano empieza a contar su propia historia, ¿no? Entonces, con esa aparición de la escritura cambia todo lo que es eh, la historia de la humanidad. Y aparece, entonces empieza lo que es la Edad Antigua, que va a estar acá del Imperio Romano, Edad Media, que va hasta el descubrimiento del encuentro de América, la Edad Moderna, que empieza desde la Revolución, hasta la Revolución Francesa, y de ahí empieza la Edad Contemporánea, que es hasta nuestros días, ¿no? Ahora ya se va a hablar de la historia actual, ¿no? Pero ya eso ya es otro tipo de teorización. Que la Edad Antigua, y es digamos que es el tema que nos compete y que vamos a trabajar en estos momentos. La Edad Antigua va del 3300 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y es una edad, o se conoce como también la antigüedad, y es un periodo histórico en el que surgieron y se desarrollaron las primeras civilizaciones estatales de la humanidad, conocidas como civilizaciones antiguas. En especial se caracterizó por la invención de la escritura, evento tradicionalmente considerado como el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. El comienzo de la Edad Antigua se remonta a la fundación de las primeras ciudades, mucho más grandes y complejas que las aldeas neolíticas, las pequeñitas, donde los hombres empezaron a sentarse y a dejar de ser cazadores recolectores para pasar a formarse como una sociedad. ¿Listo? Entonces, pero entonces eran aldeas muy pequeñas, pero ya esa antigua se remonta a esa fundación de esas primeras ciudades grandes eh, que ya se complejizan de manera política, cultural y social. Junto a ellas aparece ese poder político, entonces aparecen los reyes, los palacios, bueno, todas esas formaciones de esas ciudades grandísimas, las religiones organizadas, entonces aparecen los sacerdotes, los templos, y un orden burocrático y comercial. Entonces, el proceso que produjo esta nueva organización política y social suele ser llamado el surgimiento del Estado o la revolución urbana. Las primeras civilizaciones de la Edad Antigua surgieron en torno al 3300 a.C. en Mesopotamia y Egipto. Hay otras civilizaciones de la Edad Antigua
que fueron apareciendo paulatinamente. Entonces se conocen en Anatolia, en Levante, en Persia, en India, en China, en el Mediterráneo. En América, las civilizaciones estatales más antiguas surgieron en Mesoamérica, lo que es en Centroamérica. Y en el segundo milenio antes de Cristo, en los Andes, en torno al comienzo de la era cristiana, o la era común, ¿no? Son civilizaciones como los incas. Por su parte, se puede conocer que la antigüedad clásica, eh, o se conoce como la antigüedad clásica, que es entre el siglo octavo antes de Cristo y el siglo quinto después de Cristo, a la etapa de la edad antigua en la que surgieron las ciudades-estado griegas también, ¿no? Se expandió el imperio macedónico de Alejandro Magno y se constituyó el imperio romano. Entonces, pero vamos a hablar que el tema que vamos a tratar el día de hoy es lo que es la ciudad o la Grecia antigua, ¿no? La Edad Antigua también terminó cuando se inició la Edad Media en Europa en el siglo V después de Cristo. Sí, ojo, porque esto que estamos, o que estamos observando y que esas periodizaciones y todo lo que estamos viendo es de acuerdo a una visión eurocéntrica, ¿no? Si vamos a mirar historia de Asia, ellos tienen otra concepción de la periodización histórica. Lo mismo que si vamos a hablar de historia africana, ellos tienen otra concepción de esa periodización histórica. Pero nosotros como estamos tan influidos por lo que es Europa, entonces tenemos esa visión del eurocentrismo y cómo los europeos organizaron el estudio de la historia. ¿Listo? Entonces para nosotros la Edad Antigua termina cuando inicia la Edad Media en Europa y ahí se estudia todo, pero para los asiáticos es otro tiempo y otro tipo de estudiar la historia y otra, digamos, otra periodización. Entonces, esa edad media en Europa, esa antigua, entonces va desde el surgimiento de la escritura hasta eh, el, eh, el siglo V después de Cristo, que es el 476, que es con la caída del Imperio Romano en Occidente. ¿Listo? Eh, Hay algunos historiadores que se refieren a la etapa que abarcó entre los siglos III y VIII, desde la fase final de la antigüedad clásica hasta la primera mitad de la Alta Edad Media, con el término de antigüedad tardía. Entonces, diferentes periodizaciones de acuerdo a las visiones de los estudiosos o historiadores, de acuerdo a sus, digamos, a ciertos aspectos. Ahora, estas son las edades de la historia. O sea, aparece la escritura 3300 antes de Cristo, se conoce edad antigua 3300 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Listo? Caída del Imperio Romano Occidente. La Edad Media, 1453, bueno, lo que les decía, 1453 algunos, otros 1492, ¿no? ¿Por qué se llama la Edad Moderna? Porque ahí es la era de los descubrimientos, de los, digamos, expediciones, un auge científico, bueno, todo eso que se va dando, se llama Edad Moderna. Y va desde caída del, eh, caída del Imperio Romano, sino encuentro de América hasta 1789, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, hasta la actualidad, es la edad contemporánea. ¿Por qué? Pues hay un cambio político. Por eso se llama edad contemporánea y termina esa edad moderna. Porque ya hay un pensamiento diferente en cuanto a la organización política y cae la primera monarquía que se conocía, que era la monarquía eh, francesa. Entonces hay una organización política en la cual ya no depende de un rey, sino que ya hay una visión diferente en cuanto al manejo de un Estado, de un país como lo es Francia. ¿Listo? Entonces ahí es donde cambia y por eso se cambia, digamos, es el punto de quiebre y donde termina una edad y empieza la otra. Este mapa aquí que ustedes ven, el estado social y tecnológico del mundo hacia el 1000 antes de Cristo. ¿Cómo estaba el planeta más o menos en el año 1000 antes de Cristo? ¿No? Se puede decir que es como la parte intermedia de esa edad antigua. Entonces podemos ver aquí que la mayoría, y vamos a mirar que todo lo que es Norteamérica y Sudamérica eran recolectores. África, el sur de África, el norte de Europa y Asia, Oceanía, eran cazadores recolectores. Habían pastores nómadas en la zona de África septentrional, Arabia y alguna parte de África oriental.
Eh, Sociedades agrícolas simples, pero ya estaban organizadas en sociedades. Tenemos Mesoamérica, el norte, bueno, y todo lo que es Sudamérica, pero en la parte del norte, entonces todo lo que es la parte de Colombia, Venezuela, algo de Brasil, las Guyanas y lo que es el Imperio Inca. Y aquí tenemos todo lo que es Centroamérica. ¿Listo? Eh, Sociedades agrarias ya con algo de complejidad, entonces tenemos aquí en la parte cercana a la península de Yucatán y algunas sociedades en lo que se conoce como Perú y Ecuador y el norte de Chile. Y tenemos aquí en Europa, casi todas las sociedades eran sociedades agrícolas complejas, donde había ya una jerarquización social y política, digámoslo así, todo lo que es Europa y hasta la mitad de Asia y algunas partes de lo que es el norte de la India. Por último, tenemos las sociedades estatales, o sea, ya organizadas con una jerarquía política fuerte, con unas ciudades grandes en las cuales ya, digamos, había un comercio, había una organización, digamos, más parecida a lo que tenemos en una edad moderna. Entonces tenemos todo lo que es Egipto, tenemos todo lo que es esta zona de lo que es Palestina, lo que es Turquía, Irán, Irak, toda esta zona. Esto se puede decir que era la zona del imperio eh, persa, ¿listo? Toda esta zona que estaba tomada por el imperio persa. Y los egipcios. De aquí ya estamos saliendo algo de lo que es Grecia, unas ciudades y estados incipientes, digámoslo así, en esta zona. ¿Listo? Ese era el mapa del planeta para el año 1000 antes de Cristo. Entonces tenemos que todas las zonas que están desarrolladas, sobre todo Norteamérica y Europa, eran menos desarrolladas que las zonas que ahorita presentan muchos más problemas. Entonces, eh, el mundo está en constante cambio. Igual aquí tenemos también lo que es el inicio de la cultura china, ¿no? Como una sociedad estatal. Bueno, perdón, entramos en batalla entonces civilizaciones de la antigua. Entonces tenemos la antigüedad clásica. ¿Qué es la antigüedad clásica? Y es un periodo, eh, digamos que particular en la edad antigua, que fue llamada la antigüedad clásica, que comenzó con el surgimiento de las ciudades-estado griegas en el siglo VIII antes de Cristo y tuvo su momento de auge, de esplendor, con el auge de la cultura grecorromana en el Mediterráneo entre los siglos V antes de Cristo y el segundo después de Cristo. Ya eso grecorromano ya es como los inicios que más adelante vamos a conocer como el Imperio Romano. Esta etapa fue importante porque hubo un desarrollo artístico, un desarrollo político, filosófico y comercial que sentó las bases de la cultura occidental. Y ustedes van a mirar todo lo que es la cultura que nos llegó al continente americano después de él y todo lo que llegó a Europa tiene esta influencia, lo que es lo que es la antigüedad clásica. ¿Listo? En Grecia se pasó de la época arcaica a la época clásica y se desarrollaron la filosofía, la democracia ateniense, se desataron las guerras entre esas ciudades-estado griegas y contra el imperio persa. Entonces, yo me imagino que ustedes, algunos habrán visto esta película 300, ese tipo de cosas, y las guerras del Peloponeso entre las diferentes ciudades griegas, que ustedes van a mirar todos esos escritos de Homero y con una película para que se vea. Troya y todo este tipo de historias, esas son, digamos, los diferentes enfrentamientos entre las diferentes ciudades-estado griegas, ¿no? Y asimismo, la unificación de esas ciudades-estado griegas en algún momento en la cabeza de Alejandro Magno para enfrentar al imperio persa. Posteriormente se impuso el imperio macedónico de Alejandro Magno, que conquistó la mayor parte del Mediterráneo oriental y el Oriente Próximo, que también ustedes lo han visto. Para que ustedes se vamos a dar una idea, pueden ver ese tipo de cine, para ver Troya, para ver Alejandro Magno, para ver eh, la Odisea, la Ilíada, todo ese tipo. Es algo más o menos de lo que sucedía en esa época, aunque ya digamos que con todos sus relatos fantásticos de, de la, del panteón de dioses, bueno, todo eso, pero más o menos se desarrollaba de esa manera, ¿no? Eh, esa expansión del imperio macedónico
hasta Oriente Próximo lo desarrolló Alejandro Magno en 323 a.C. Entonces ahí comenzó, muere Alejandro Magno, en 323, perdón, y comienza el periodo helenístico, que se caracteriza por la amplia difusión de la cultura griega. Entonces, eh, empiezan a esparcir todo eso que se conoce de la cultura, de la filosofía, el arte, eh, tanto la música como el teatro, como la pintura, como la escultura. Bueno, todo eso que se desarrolló durante el periodo helenístico se va esparciendo por todas las zonas de influencia de esa Grecia o de los griegos, de la cultura griega. Sin embargo, el Mediterráneo oriental pronto puede ser dominado por Roma, porque iba, digamos que se dio un auge de eso, pero eh, la cultura griega fue cayendo y el imperio romano fue creciendo. Entonces el último reino helenístico fue en Egipto y se convirtió, que más adelante se convirtió en una provincia romana, más o menos en el 30 antes de Cristo. Ahí vamos a mirar esa parte que se habla del reino helenístico en Egipto, que es cuando está Ptolomeo y cuando ese imperio egipcio, digamos, hay como una fusión ahí entre la cultura griega y la cultura egipcia y se desarrollan, digamos, estudios científicos, estudios culturales muy importantes. Ahí, digamos que fue en la zona donde en algún momento estuvo la famosa Biblioteca de Alejandría, donde se concentró todo el conocimiento de la época. Eh, de esas civilizaciones de la edad antigua tenemos también en Roma, que se constituyó una república en 509 y se va expandiendo hasta dominar la península itálica en el siglo III antes de Cristo. La mayor parte del Mediterráneo, bueno, en el siglo III, todo lo que es la península itálica y la mayor parte del Mediterráneo en los siglos II y I antes de Cristo. En el 27 antes de Cristo, pocos años después de conquistar el último reino helenístico, que era Egipto, nació formalmente el Imperio Romano, bajo la autoridad hay un primero emperador, que el emperador Augusto, que por ahí, de ahí en adelante a todos los emperadores se les decía Augusto, César, Augusto, no, precisamente porque el primer emperador y empieza el Imperio Romano, no siempre fue el Imperio Romano empieza después del 27 antes de Cristo. ¿No? El Imperio Romano alcanza su máxima expansión en el siglo segundo después de Cristo y posteriormente se dividió en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, digamos que es para demostrar o demostrar a conocer cuáles son las civilizaciones de la Edad Antigua. Estaba Grecia y Roma, aunque hay otras que lo vamos a ver en el CIPAS, ya profundizando más, ver otro tipo de civilizaciones que se dan en la Edad Antigua, ¿no? Grecia, ¿qué es la cultura griega? Entonces se utiliza el término cultura griega para identificar a esa civilización que habitó Grecia en la Edad Antigua. Se trata, digamos que, de una de las civilizaciones antiguas más importantes debido a su influencia en otras sociedades contemporáneas a ella. O sea, todo lo que ellos produjeron en esa época es la hora que todavía sigue influenciando mucho de lo que conocemos nosotros. ¿Listo? Y a través del tiempo ha influenciado tanto la cultura como la sociedad, la política, o sea, los griegos han influenciado a la humanidad, o por lo menos a la humanidad, sí, a la zona occidental del planeta, ¿no? Eh, Debido a esa influencia en otras sociedades contemporáneas digamos, eh, la sociedad occidental posterior, como les decía, fue influenciada mucho por la cultura griega. Esta, ¿en qué zona se ubicó? Entonces, habitó el sudeste de Europa y las islas del Mediterráneo oriental más o menos hacia el siglo XII antes de Cristo. Y allí toma rasgos culturales de las antiguas civilizaciones, lo que la minoica y la micénica, que son otras culturas que se dan en el Mediterráneo, se extendió por toda la costa de Asia Menor, que es la zona donde está Palestina, eh, Líbano, bueno, toda esa zona, y, eh, y más tarde a otras islas del Mediterráneo occidental, hasta que fue conquistada por los romanos en el siglo segundo antes de Cristo. Durante esa época clásica, que es el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, las principales ciudades-estado griegas como Atenas, Corinto, Tebas, Esparta y Mileto fomentaron el desarrollo del arte, la arquitectura, la literatura. Pues yo les digo que todavía es la hora que se toman muchos de esos de esa producción y todavía influencian y se tienen en cuenta pues en esa edad contemporánea. De esta época datan las construcciones de grandes templos como el Partenón, dedicado a la diosa Atenea,
el Hefestión en Atenas, y a su vez el crecimiento de estudios especializados, digamos que se impulsó eh, la filosofía, las ciencias naturales y las matemáticas. En este sentido, digamos que se puede destacar obras filosóficas, ¿no? De Platón y Aristóteles y los estudios médicos de Hipócrates. Eh, También el desarrollo cultural se convirtió en una de las principales bases de la cultura europea posterior, junto con la cultura romana, que se desarrolló en los siglos después, varios siglos después. En el siglo XVI, durante la época del Renacimiento, los artistas y estudiosos europeos revalorizan esos estudios de la cultura griega, en donde, pues, en esas obras que cada uno de ellos va produciendo. Entonces vamos a ver esa perfección de los cuerpos, esa escultura, las pinturas del cuerpo humano, o sea, todo lo más realista posible de acuerdo a todo eso que fue influenciado por la cultura griega. Vamos a mirar esos periodos de esa antigua Grecia. Entonces aquí tenemos esta infografía, esta línea temporal, en la cual vamos a mirar la primera parte de esa cultura griega. Tenemos esta civilización minoica que va desde el 2500 antes de Cristo, bueno, 2500 al 1600 antes de Cristo. Ese es el periodo minoico. Y esta civilización, que son los que inician esta antigua Grecia, estuvo integrada por diferentes poblaciones organizadas en torno a palacios, a centros urbanos en la isla de Creta. Vamos a la isla de Creta. Esas poblaciones eran pacíficas, digamos que no se dedicaban a la guerra. Esos palacios eran decorados con imágenes de paisajes, animales, adoraban varias deidades masculinas y femeninas, entre las que se destacaba un dios que era el toro Minos, y desarrollaron dos tipos de escritura, un arte pictórico y otro silábico, las pinturas y la escritura. Listo, tenemos la civilización micénica, que se da del 1600 al 1200 a.C., y durante esta etapa se dieron diversos reinos pequeños que competían entre sí por el poder y el control de los recursos. El más importante de estos reinos fue Micenas, en la península del Peloponeso. Eh, la religión micénica también era politeísta, porque hay diferentes dioses antropomórficos, eh, formas animales humanas. Entonces el panteón de dioses del Olimpo, y los dioses eran Zeus, Hermes, Ares, Atenea, Dionisio, bueno, todo lo que conocemos como el panteón de los dioses del Olimpo vienen de esa época micénica, ¿no? Entonces es como lo más parecido a lo que se conoce de Grecia, ¿no? Pero es como ese segundo periodo de esa antigua Grecia. Tenemos la Edad Oscura, que va de 1200 al 800 a.C., y durante este periodo los diferentes reinos griegos atravesaron por una profunda crisis, una gran pobreza material y la caída de los palacios y centros urbanos. Además, ingresaron diversos pueblos guerreros a la región y desaparecieron la escritura. La característica cultural más importante de este periodo fue la difusión de poemas heroicos de forma oral por parte de poetas y cantantes que se salieron en esa época. De esta etapa datan los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, que fueron transcritos en el siglo VIII a.C. Entonces es una época oscura, pues porque como que esa cultura intentó colapsar, se disminuyó mucho toda su producción artística y política, y todo lo que la estaba haciendo crecer, ¿no? Tenemos la era arcaica, que va del 800 al 500 a.C., y este periodo se caracteriza por el desarrollo cultural, económico y militar de las pequeñas ciudades-estado independientes llamadas polis, las famosas polis. Cada polis tenía su propia organización política y social y constituía la patria de cada griego. Entonces, esas pequeñas ciudades que ustedes, si vieran 300, van a mirar que, por ejemplo, Esparta era unas pequeñas ciudades, estado, o unas polis, que tenía su propia organización política y social, ¿no? Sin embargo, todas las polis griegas reconocían una identidad cultural común que se caracterizaba por el uso de la lengua griega y el panteón común de divinidades. Eso era algo que compartían entre todas ellas. Eran como pequeñas ciudades organizadas políticamente de manera independiente, pero que compartían
muchas de las cosas culturales entre sí, ¿no? Eh, Asimismo, se da digamos, ese compartir también en la vida cotidiana. Entonces, así como guerrían entre ellas, también compartían o comerciaban entre esas mismas ciudades, estados, ¿no? Tenemos la época clásica, que va del 500 al 330 antes de Cristo. Y durante esa época clásica, las polis griegas vivieron un periodo de expansión material, o sea, renacieron otra vez, eh, no, renacieron, ¿no? Renacieron otra vez, renacieron esas ciudades, esas polis, vivieron un periodo de riqueza, de esplendor cultural, o sea, crecieron en todo sentido. eh, y esa época, y digamos que data la mayoría de los autores griegos que influenciaron la cultura occidental a posteriori. Entre ellos se destacan los filósofos Platón, Aristóteles, las obras de Anaxágoras, de Parménides, de Empédocles sobre las distintas áreas de la naturaleza, Agmeón e Hipócrates en la medicina y Euclides en la geometría. Entonces, esa es la mayor época de esplendor del conocimiento en la antigua Grecia. Y por último tenemos la época helenística, ¿no? Que ustedes creo que eh, cuando miramos la actividad vamos a responder a una pregunta orientadora con respecto a la importancia de esa época helenística, ¿no? O el helenismo. Entonces, en este periodo, el rey macedonio Alejandro Magno unifica todos estas polis griegas, las unifica bajo un gran imperio y él lo que hace es extender ese imperio hacia otras direcciones. Entonces el imperio de Alejandro difundió varios aspectos de esa cultura griega hacia el oriente. O sea, el oriente fue cuando conquistó o derrotó por fin a ese imperio persa que siempre estaba amenazante hacia esa cultura, ¿no? Entonces, la cultura helenística se caracteriza por la combinación de la cultura griega con la de los diferentes pueblos orientales conquistados bajo el imperio de Alejandro. Entonces empiezan a darse las fusiones entre lo que se conoce de la antigua Grecia y toda esa cultura que producen ellos y lo que va absorbiendo Alejandro Magno cuando se va expandiendo o va expandiendo su imperio. ¿Listo? Porque esos son los periodos principales de la antigua Grecia. Entonces tenemos la civilización minoica, que es como el inicio de esa cultura griega, la civilización micénica, luego sigue la edad oscura, la, la era arcaica, la época clásica y la época helenística. Hacia el 500 antes de Cristo, digamos que el planeta se encuentra, como vimos en el mapa anterior, aquí ya vemos que cómo se encuentra la humanidad, en qué estado se encuentra la humanidad en ese momento. Entonces, si nos damos cuenta, el norte de América sigue siendo de cazadores-recolectores, el sur de América, pero es de cazadores-recolectores, porque África, la parte norte de Europa y Asia y Oceanía, pero ya hacia las partes donde digamos que podemos hablar de la condición climática, cómo va cambiando todo, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, mayor desarrollo para esa época va sobre el Ecuador, va por acá, que son las zonas tórridas, aunque bueno, hacia el norte de Europa el desarrollo es mucho mayor, ¿no? Podemos ver factores nomás, sigue siendo esta África septentrional, eh, Asia y parte de Europa. Eh, Tenemos sociedades agrícolas simples, sigue siendo eh, Mesoamérica y Suramérica hacia el norte, ¿no? Se extiende, pero entonces ya hay unas culturas, unas sociedades agrícolas complejas. Tenemos aquí la cultura maya, aquí el inicio de la cultura azteca, lo que son los incas ya en un inicio incipiente, ¿no? Todo lo que es Europa, parte de esta península donde está ubicado Corea del Sur y Corea del Norte, parte de lo que conocemos aquí, bueno, esto es China, pero la península de Indochina, sociedades estatales ya digamos que han crecido más. Tenemos aquí parte de lo que es el Imperio Chino, la India, aquí tenemos Roma, Grecia, aquí tenemos lo que ahorita conocemos como, se me olvida el nombre de este país. Bueno, aquí sobre el estrecho no, el de Hormuz es acá, sobre este estrecho, en la entrada al Mar Rojo.
Y los imperios como tal, ya tenemos el imperio persa, ¿no? Este 500 antes, 500 antes de Cristo es, digamos, antes de la época en que Alejandro Magno unifica todos estos reinos y se expande. Entonces aquí tenemos el imperio persa, que es el que tiene dominado toda esta zona, el norte de África, y intenta expandirse hacia la zona de lo que se conoce como la antigua Grecia, ¿no? Entonces, ya más adelante, todo esto, Grecia se unifica y todo esto va a ser parte de el imperio del periodo helenístico, ¿no? Entonces, la península del Peloponeso es esta que ustedes ven acá, y la isla de Creta es esta que ustedes ven acá. ¿Listo? Ah, no sé si Sicilia, Creta es esta isla que está acá. ¿Listo? Vamos con el puntero, que es mucho más fácil. Entonces, aquí está Creta, está la península del Peloponeso, que la nombré anteriormente, que fue, digamos, aquí donde nació eh, la cultura micénica, y aquí donde se desarrolló ya la expansión del imperio griego o el imperio macedónico. ¿Listo? Entonces, así era, o así estaba distribuida la humanidad en en el 500 antes de Cristo, los diferentes estados del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, entre estas principales características de esa cultura griega se encuentra la organización política en polis, el politeísmo religioso, el desarrollo de la filosofía, el estudio de la naturaleza y otras ramas del conocimiento del mundo, la búsqueda de la belleza en, digamos, en el arte y la riqueza de las obras literarias y teatrales. Eh, digamos que esa cultura antigua, de la antigua Grecia se caracteriza por estas polis, organizaciones de ciudades y estados independientes. Como les dije, cada uno tenía su organización política, tenía su, su dirigente principal, su reunión como de sabios o de gente, lo que podemos decir como un consejo, ¿no? Y que tomaba decisiones. Eh, Cada polis era una unidad política diferente que tenía un centro urbano principal y unas tierras que la circundaban. Eh, Todos los griegos se identificaban con la cultura helénica que los unía, pero consideraban que su patria era la polis donde habían nacido, o sea, la ciudad. Está, las polis más importantes de este periodo fueron Atenas, Esparta, Mileto, Corinto y Tebas. Esas eran las ciudades, las polis más importantes. El politeísmo religioso de los griegos, ellos creaban diferentes divinidades a las que representaban de forma humana. Sostenían que los dioses eran inmortales, pero los atribuían las virtudes y los defectos de los mortales. Ustedes van a mirar cualquier tipo de, de cuento, de película, van a mirar que los dioses o ese panteón de dioses griegos son casi humanos, más que no mueren, pero tienen comportamientos un ser humano normal, que se guían por sentimientos como el amor y el odio. Según la creencia popular, los dioses habitaban en el Monte Olimpo y vigilaban el comportamiento de la humanidad desde ese Monte Olimpo e intervenían en esas vidas de los mortales, ¿no? El desarrollo de la filosofía también durante esa época clásica, los griegos desarrollaron el estudio de la filosofía para entender diferentes misterios de la vida, como el origen de los fenómenos naturales o la naturaleza del cuerpo humano, de la tierra. eh, Algunos filósofos se preguntaban sobre el origen de las cosas, como tales de Mileto son esos filósofos, o Heráclito. Otros reflexionaban sobre las formas de organización política y social, como Platón, Aristóteles. Eh, Había una búsqueda de la belleza en el arte. Entonces, los artistas griegos también buscaban representar al ser humano de una forma casi ideal. Durante la época clásica, el parámetro de la belleza se estuvo atravesado por las nociones de equilibrio, proporción y armonía digamos, de la conformación del cuerpo humano. La arquitectura también se destacó por la construcción de grandes templos de mármol pintados de colores vivos, esculturas. Los artistas, digamos que los artistas exaltaron ese cuerpo humano, especialmente el cuerpo masculino. Las obras literarias y teatrales de los principales géneros de esa cultura griega fueron la poesía, la épica, la poesía lírica y el teatro. Muchas de esas obras pues la conocemos. Eh, También pues, esos poetas líricos y escritores de la época como Aristófanes, como Pindaro, que escribían poesía lírica o comedias teatrales, Esquilo, Sófocles y Eurípides, que escribían obras de teatro trágicas.
que se conoce como eh, tragedias griegas, los aportes de la cultura griega a los estudios, a los pensamientos, obras y construcciones que influyeron a Occidente, sobre todo. Eh, la invención de la democracia hacia finales del siglo VI antes de Cristo, la sociedad de Atenas atravesó una serie de transformaciones políticas y sociales que dieron lugar a una nueva forma de gobierno desconocida hasta entonces, ¿no? Y que se llamaba democracia, y que consiguió por primera vez la igualdad de derechos políticos a todos los ciudadanos, pero a los ciudadanos. Los esclavos no tenían derechos políticos, no todos eran ciudadanos, ¿no? Entonces, esa democracia incipiente que tenemos nosotros ahorita, bueno, o que nació en esa época, fue lo que dio las bases a lo que conocemos como la democracia que eh, intentamos nosotros recrear, ¿no? Pero había ciertas limitaciones con respecto de esa época a lo que conocemos ahorita. Bueno, eh, ejemplo, clase ciudadano, los varones mayores de 21 años de padre y madre atenienses eran considerados ciudadanos. Sin embargo, esta fue la primera experiencia de una organización política y social basada en la participación política popular a través de, digamos, del sufragio, el voto. Entonces, si ven, no todos podían ser ciudadanos. Bueno, vamos que eso es a grandes rasgos, que digamos, para trabajar toda esa historia de la antigua Grecia se puede ir en un semestre completo. Entonces, a grandes rasgos, igual están las lecturas que ustedes pueden hacer con respecto a todas estas civilizaciones o con respecto a esta civilización, al helenismo. Bueno, entonces la idea es que ustedes, para la actividad donde desarrollen, eh, háganle siguiendo, teniendo en cuenta los siguientes pasos. El paso uno es realizar esa consulta de materiales sugeridos para esta actividad. Entonces, ahí está todos los materiales. Eh, el paso 2 es realizar un cuadro en el que se expliquen los principales aspectos de la organización política, social y familiar de la antigua Grecia. Entonces, hacen un cuadro en el que van a colocar, van a mirar la organización política, como bueno, organización social, así, familiar, cultura, bueno, en fin, todo eso lo van a colocar ustedes, lo van a condensar en un cuadro. ¿Listo? El paso 3 es participar en el foro, como compartiendo el cuadro y generando un debate a partir de los aportes de sus compañeros. Recuerden que esa participación en el foro se tiene en cuenta y se revisa cuando se va a realizar la actividad. ¿Listo? En el foro de discusión, no en el foro de, no en el foro de noticias, no. Ya el foro está funcionando para que ustedes hagan sus aportes, ¿no? Ya ahí está, digamos, está habilitado y se puede responder porque ya, digamos, ahí aparece. ¿Listo? El paso cuarto es elaborar un texto de mínimo 1000 palabras en el que se responda a la pregunta orientadora que está en la guía de actividades y que también se encuentra en las instrucciones que se compartieron en el foro. ¿Listo? Y el paso 5 es entregar en el entorno correspondiente de forma individual un documento Word que contenga una portada, una introducción, un cuadro, el texto sobre la importancia histórica del periodo helenístico, el de 1000 palabras, unas conclusiones y la bibliografía utilizada, todo con normas APA. Entonces, por favor, consultar normas APA para esta actividad. Bueno, igual yo les voy a compartir en el grupo de Teams las normas APA, las normas APA que utilizan o que, digamos, comparte la universidad para trabajar. Bueno, es para que lo tengan en cuenta. Las referencias que se utilizaron para esta exposición, entonces tenemos eh, Enciclopedia Concepto Recuperado, bueno, de Gallúas y el portal académico del CCH. Listo, entonces vamos a darle compartir por este lado y les voy a mostrar entonces lo de compartir lo de la guía. Tenemos la guía de actividad. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí está. La guía de actividad que se encuentra acá. Entonces, aquí está la pregunta orientadora, donde dice elaborar un texto de mínimo 1000 palabras en el que responda a la siguiente pregunta orientadora. Entonces, ¿cuál fue la importancia histórica del periodo helenístico? Entonces, ya como lo vimos a grandes rasgos, se van a responder con un texto de mínimo 1000 palabras la importancia histórica del periodo helenístico. Aquí están las lecturas, historia del mundo antiguo, pueden encontrar, Aristóteles entre la política aquí también, está el hoy,
del origen de las civilizaciones. La novia en Grecia, que también es un texto sobre los siglos noveno al cuarto antes de Cristo en Grecia. Y aquí, teorías y praxis filosóficas pertenece a la filosofía del siglo XXI también. Rhodes también, la antigua Grecia, entonces aquí tienen varios textos en los cuales ustedes pueden mirar la importancia del periodo helenístico para la historia. ¿Listo? Aquí están todas las instrucciones o los pasos para llevar a cabo la, eh, la actividad. Y como les decía, en cuanto al uso de referencias, consideren que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. Entonces, yo se las comparto por el chat de Teams, lo tengan en cuenta. Normas APA es sangrías, interlineado, jerarquización de los títulos, eh, la tipografía tiene que ser unificada, la presentación tiene que tener su, como lo dice acá, la presentación o el trabajo tiene que ir con una portada, con una introducción, el texto, todo lo que ustedes escriban tiene que ir citado de acuerdo a las normas APA, y cuando ustedes citan, entonces ustedes tienen que hacer un listado de referentes bibliográficos que utilizaron dentro del texto, tienen que estar citados, tienen que estar listados en referentes bibliográficos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes eh, lean y revisen esas normas APA, se van a dar cuenta cómo tienen que hacerlo. ¿No? Entonces, ya la idea, digamos que la actividad no es muy complicada, hacer un cuadro, leer, hacer un cuadro, responder una pregunta y hacer un texto de mínimo 1000 palabras en su trabajo. Entonces, voy a compartir. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta primera conferencia. Como veo que ninguno pudo asistir, entonces igual queda la grabación para que ustedes la consulten. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, hacerlo a través del grupo de Teams, del chat de Teams, o si lo quieren hacer de manera individual a través del chat de Teams, también me pueden buscar eh, para responder cualquiera de sus dudas. Bueno, la idea es que pregunten y que no dejen pasar mucho el tiempo porque la actividad se cierra el 29 de junio, entonces tienen poquito tiempo para participar. Y recuerden participar en el foro, porque si estoy dejando para última hora no les voy a poder hacer la reglamentación debida de acuerdo a sus aportes, ¿no? Y así tampoco van a tener ustedes el tiempo de comentar a sus compañeros. Entonces, por favor, no dejen todo para última hora, ¿vale? Entonces, muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Hasta luego.